Jueces capítulo 21, versículo 25. Vamos a dar un minutito para que lo encuentren todos. Cuando lo encuentren, por favor, póngase en pie. Vamos a leer ese solo capítulo y después vamos, hermanos, a orar. Es el último capítulo de Jueces, el último versículo de ese capítulo. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. Dice la palabra de la siguiente forma. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Una vez más, está corto. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tenemos esta oportunidad de estar en tu casa para escucharla, para meditar en ella. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento a los que la vamos a escuchar y a mí, Señor, que tengo este privilegio de enseñarla, de predicarla también. Ayúdame para que haya gracia, Señor, el mensaje delante de tus hijos e hijas y no sea estorbado, Señor, por ninguna cosa humana, filosofía o pensamiento nuestro y por tanto no sea recibida, Padre. Cada uno de nosotros estemos perceptivos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, esta noche vamos a hablar sobre un tema que hemos titulado Jueces, una vida sin propósito. Amén. Jueces, una vida sin propósito. Ese es el título de nuestro tema, hermanos, esta noche. Y es al mismo tiempo un estudio. Este tema será al mismo tiempo un estudio bíblico donde vamos a aprender muchas cosas del libro de los jueces, pero al mismo tiempo también vamos a tratar de que le demos una aplicación práctica sobre algunos aspectos del libro de los jueces y cómo eso puede aplicar a nosotros, cómo eso puede aplicar a nuestra vida. Amén. Este libro, el libro de los jueces, como usted sabe, es el séptimo libro de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Luego qué sigue? Josué y Jueces, que es el libro que estamos viendo hoy, el séptimo libro. Este libro, hermanos, es la continuación del libro de Josué. ¿Okay? Es la continuación del libro de Josué. Prácticamente Jueces comienza a narrar la historia de donde se quedó la historia cuando usted está leyendo el libro de Josué y usted sigue con Jueces y la historia continúa. La diferencia entre Josué y Jueces, hermano, es que durante el tiempo de Josué, el pueblo anduvo en obediencia. En términos generales, hubo por ahí sus deslices, ¿verdad? Como el pecado de Acán, ¿no? Pero en términos generales, durante el tiempo de Josué, el pueblo anduvo en obediencia y por tanto, por haber andado en obediencia, en términos generales, pues el Señor les dio muchas victorias y pasaron muchas glorias muy bonitas en el periodo de la vida de Josué. Usted sabe, cruzaron el Jordán, se cayeron las murallas de Jericó, Josué comenzó a repartir las tierras entre las tribus y bueno, era un tiempo glorioso. Josué era un hombre, hermanos, un tremendo líder, una tremenda influencia para el pueblo. ¿Okay? Y Jueces, sin embargo, es muy diferente de Josué porque en el tiempo de Jueces no hay un líder como Josué. En el tiempo de Jueces se vive en una constante sube y baja. La vida del pueblo durante todo ese periodo de tiempo fue un constante sube y baja. ¿Cuántos se han subido a un sube y baja? ¿Saben de qué estoy hablando? A veces uno menciona algo y asume que todos saben, pero a veces no. ¿Sí saben qué es un sube y baja? Alguien que no sepa qué es un sube y baja para que yo lo explique. Allá hay un niño que no sabe qué es un sube y baja. Seguramente ya los han usado en el parque, pero no saben qué es. Ándale, eso. Es ese jueguito que un niño se sienta en este extremo, el otro niño se sienta en el otro extremo y entonces empiezan ¿a qué?
Empiezan a balancearse, ¿ok? Empiezan a balancearse. ¿Ya? ¿Ya estamos en la misma página? Ya estamos en la misma página, ok. Eso es un sub y baja, ¿no? Y el juego consiste en que cuando tú estás haciendo contacto con la tierra, con tus pies, pues empujas y entonces te levantas y entonces el otro cae y él hace contacto con sus pies con la tierra y se levanta. Ahí uno está divirtiéndose un buen rato, ¿no? Pero le pongo esta ilustración para que usted entienda cómo fue la vida del pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces. Un constante sube y baja. A veces estaban arriba espiritualmente y a veces estaban abajo. El problema era que era un ciclo, hermano, un ciclo que se repetía y el pueblo realmente durante todo ese periodo de tiempo no llegó a ningún lado. ¿Sí? O sea, sí obtuvieron algunas victorias por medio de algunos jueces que Dios levantó y podemos leer ese libro y ver algunas historias bien bonitas, pero en términos generales fueron casi que todos esos 400, 300 años, ahorita vamos a dar el dato, que duró esa época, prácticamente no se llegó a ningún lado como pueblo. ¿Ok? Habían pequeños avivamientos y luego venía y entraba otra vez la apostasía. Y vamos a ver en dónde radicó este problema. Vaya conmigo a Josué 24:15, unas páginas antes, un libro antes, pues. Escuche, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y mire lo que dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando usted lee el contexto, hermano, de este pasaje es muy famoso y mucha gente lo sabe de memoria. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y de hecho hasta hay así unos cuadritos, ¿verdad? Y tú los pones en tu casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es un tremendo que ni lees la Biblia, ¿no? Pero ahí está el cuadro. Pero cuando tú lees el contexto, hermano, en el que se dijo esto, Josué tiene 110 años. Imagínese. Era un anciano, hermano, de avanzada edad. Y mire la convicción de este viejito, hermano. Mi casa y yo serviremos al Señor. Otra cosa, no solo está viejo, sino que Josué, hermanos, está a punto de morir ya. Cuando usted lee este pasaje y si usted sigue leyendo inmediatamente unos versos más adelante, dice muerte de Josué. O sea, Josué murió rápido después. Estamos leyendo una sección del último discurso de Josué al pueblo. Porque él ya sabía que él iba a morir, él ya sabía, ya sentía que él iba a morir. De hecho hay un versículo ahí en donde él dice que él ya sabía que él ya estaba para irse. Y entonces, hermanos, en este último discurso, Josué aprovecha para hacerle una recomendación al pueblo y decirles: escojan al Señor, sirvan al Señor, ya no estén sirviendo a los dioses ajenos a los cuales le sirvieron nuestros padres cuando nosotros habitábamos de aquel lado del río. Josué, hermanos, fue un tremendo líder en dos aspectos. Primeramente fue un tremendo líder militar, ¿okay? Porque era un comandante que era muy estratega, él era muy inteligente para todo lo que tenía que ver con guerra. Pero Josué tenía una virtud más hermosa que esa. ¿Y sabe cuál era? Que Josué, hermanos, era un hombre espiritual. Podemos ver en ese versículo, Josué era un hombre espiritual. No dependía él de sus habilidades que él tenía como militar, sino que él, al final de cuentas, todo lo resumía a decir: yo confío en Dios. Yo confío en Dios más que en mí mismo prácticamente. Cuando Moisés murió, el pueblo quedó en buenas manos, porque el pueblo quedó en las manos de Josué, un buen líder. Cuando Moisés murió, el pueblo quedó en buenas manos de José. ¿Dije jueces? De Josué. Cuando Moisés murió, el pueblo quedó en buenas manos, en manos de Josué. ¿Qué dije? Ok. Pero luego cuando Josué murió, es que no me dejaron terminar. Pero luego cuando Josué murió, ya no hubo un líder como Josué y ese fue todo el problema. Hasta hay un canto, ¿no?, de Marcos Vidal que dice: ¿dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde está aquel pequeño que mató al gigante? Y comienza
a decir, ¿verdad? ¿Dónde están esos grandes hombres de Dios? Bueno, ¿dónde están los sucesores de Josué? No hubo un sucesor como Josué que de alguna forma inspirara al pueblo a servir a Dios y a buscar a Dios en todo tiempo. Algunos eruditos dicen que este periodo, hermano, duró entre 300 a 400 años. Alguien dice que duró 200, otros dicen que duró más, otros dicen que duró menos. La Biblia lo redondea a 450 años. Ahorita vamos a ver la cita, Hechos 13:20. Hechos 13:20 dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Ok? ¿Por qué algunos eruditos no se basan en que la época de los jueces duró 450 años y la Biblia lo dice? Lo que pasa es que algunos creen que aquí el autor, hermano, de esta parte de Hechos, el que está hablando aquí en esta parte obviamente es Pablo, pero el autor de Hechos es Lucas, entonces tenemos que entenderlo. Lo está redondeando, hermanos, a estos 450 años porque toma en cuenta hasta cierto punto en la época en que Josué todavía sigue vivo y la época en que Samuel todavía está vivo. Porque el periodo de los jueces, para que usted lo entienda, hermano, para que usted se ubique en una línea de tiempo. El tiempo de los jueces va desde los tiempos de Josué hasta los tiempos de Samuel, antes de que se ponga el primer rey. Amén. No había rey en Israel. Cuando se puso el primer rey en Israel, que fue Samuel el que lo ungió a Saúl, ¿se acuerdan? Fue entonces cuando se marcó la época en que se terminó la época de los jueces. ¿Ok? No eran jueces como usted se los imagina hoy. Los jueces de hoy, cuando pensamos en un juez hoy, nos imaginamos a un hombre de pelo cano o sin pelo en su defecto, un hombre sabio, ¿verdad? Con una toga negra, sentada en una mesa, con su martillito y que da el veredicto final. No. Cuando hablamos de jueces, aquí en el tiempo de la Biblia no hablamos de jueces en el sentido moderno que nosotros entendemos jueces. Lo debemos de entender más como héroes o salvadores o personas que fueron levantadas con una tarea específica para pelear contra algún pueblo que era un enemigo en ese momento de Israel. ¿Ok? Vamos a analizar el verso con el que comenzamos, hermano, Jueces 21-25. Lo vamos a leer una vez más. Dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el último versículo del libro y el Espíritu Santo lo colocó tan estratégicamente este versículo que describe a la perfección, es un resumen de todo lo que es Jueces. Un solo versículo resume todo el libro. La época de los jueces, que Hechos dice que fueron 450 años, algunos otros lo redondean a menos, a 200, a 300, porque hay algunos que cuentan desde el primer juez que fue Otoniel hasta el último juez que fue Sansón y no toman en cuenta a Samuel. Entonces por eso es que hay algunos que lo reducen a menos cantidad de tiempo. Pero lo que sí podemos ver, hermanos, es que este versículo resume ese periodo de tiempo. Cada quien hacía, ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. Qué tremendo. ¿Y sabe qué? Dice, porque no había rey. Y aquí obviamente, hermano, tenemos que entender que esta frase no había rey se refiere obviamente a que no había dirección, a que no había un líder. No había alguien que tuviera temor a Dios y que por medio de ese temor a Dios dirigiera al pueblo a hacer lo correcto. No había un liderazgo duradero y constante. Los jueces eran esporádicos y se levantaban con un propósito X y por cierto estaban llenos de pecados ellos mismos. Unos les gustaba hacer cosas impías, meterse con prostitutas, en el caso de Sansón. Gedeón era un cobarde que tenía mucho miedo de los madianitas. O sea, eran hombres llenos de defectos. No había un rey. Qué importante es, hermanos, que hombres temerosos de Dios sean nuestros consejeros espirituales. Es bien importante. Y aquellas personas que son aconsejados o guiados por un hombre temeroso de Dios deberían de estar agradecidos, porque no es común que un hombre sea temeroso de Dios y que el consejo, la dirección que te va a dar siempre va a estar basada en su temor que él tiene de Dios. Eso es poco común y eso fue lo que faltaba, hermanos, en el tiempo de los jueces.
No había entonces palabra, no había dirección. Mire lo que dice Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, este periodo de jueces no se temía a Dios, no había palabra, no se guardaban los mandamientos de Dios. ¿Ok? Y este es uno de los peores errores que nosotros podemos cometer, hermanos, como creyentes, no apegarnos a la Escritura. Si tú no te apegas a la Escritura y comienzas a hacer cosas que van en contra de la Escritura, te va a ir mal. Porque dice que sin profecía se desenfrena, hermanos, el pueblo. Obviamente vamos a empezar a hacer cosas que van en contra de la palabra. Y vamos a comenzar a hacer esto, escuche, lo que bien nos parece. Lo que bien nos parece. ¿Cuál es el problema con lo que bien nos parece? El problema con lo que bien nos parece es que por lo general, hermanos, a nuestro corazón le parecen bien que a la luz de la palabra están mal. Ahí está el problema. Pastor, ¿cuál es el problema con que yo haga lo que bien me parece? ¿Cuál es el problema, pastor, con que yo haga lo que mi corazón le gusta? El problema es que tu corazón es engañoso, es traicionero y por lo general es rebelde y va a ir en contra de la Escritura. Mire lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí está el problema. Ahí está el problema. No podemos hacer lo que bien nos parezca, porque tu corazón es mentiroso. Yo en el pasado ha habido personas que me han dicho, estoy enamorado de mi amante. Yo le digo, espérese, eso no puede ser amor. No. Es que ya mi esposa no la amo, ahora amo a mi amante. No, eso no puede ser amor, porque el amor ¿de quién viene, hermanos? De Dios. ¿Será que Dios puede poner amor en el corazón de un hombre para que deje de amar a su esposa y ahora ame a su amante? No. Entonces el corazón es traicionero. Esta persona, ¿qué debe hacer? En lugar de ir a su corazón para hacer lo que bien le parece, debe de ir a la Escritura. Y la Escritura dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando nosotros, hermanos, nos basamos por la Escritura, nosotros estamos seguros. Hay seguridad en la Escritura y hay seguridad, hermanos, en la palabra. Otra persona podría comenzar a pensar, oye, ¿y si en lugar de congregarme los domingos llevo a mis hijos al parque, a pasear? ¿Por qué Dios se va a enojar por eso si yo lo que busco es el bienestar de mi familia? Y en lugar de ir el domingo a la iglesia los puedo llevar al museo de la Coca-Cola, a Stone Mountain, hay tantas cosas en Georgia, el acuario más grande del mundo. Suena bien bonito, ¿verdad? Pero mejor es ir a la Escritura y leer donde dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No haga lo que bien le parezca. En el momento en que usted haga lo que bien le parezca, usted va a caer en un tiempo como el de los jueces, de sube y baja. Su vida va a ser un sube y baja. ¿Ok? Entonces hay un peligro, hermanos, en hacer lo que bien nos parezca. Mire, le voy a hablar de 7 cosas, 7 pasos, los cuales describieron a Israel por hacer lo que bien le parecía. Mire lo grave, hermano, de hacer lo que bien nos parezca. Este fue el ciclo, hermano, de 7 pasos en el cual Israel estuvo por todos estos siglos, llámese 300, 450 años, como dice Hechos 13:20. Este es el ciclo, escuche. Paso número 1 del ciclo, apostasía. Dejaban de creer en Dios y le daban la espalda a Dios. ¿Okay? Esto es todo lo contrario de conversión. Conversión es darle la espalda al pecado, caminar hacia Cristo y confiar en Él para salvación y para vida eterna. Apostasía es darle la espalda a Dios y caminar hacia el pecado, caminar hacia el mundo. Mire lo que dice Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Le dieron la espalda a Cristo y ya no andaban con Cristo. Y este fue el paso número 1 en un ciclo de 7 pasos que describen a la perfección lo que es andar de acuerdo a lo que bien te parece. Cuando tú comienzas a andar de acuerdo a lo que a ti bien te parece, lo primero que vas a hacer es darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque Dios desaprueba lo que tú estás haciendo. Entonces, como no quieres tener a Dios o al Espíritu Santo acusándote ahí, lo que vas a hacer es mejor darle la espalda a Dios. Cuando una persona apostata, desata el paso número 2, que es la ira de Dios.
Cuando, hermano, Israel apostataba, el Señor se encendía en ira. Porque es normal, hermanos, que cuando nosotros desobedecemos, entramos en rebeldía, eso inflame la ira del Señor. Mire lo que dice Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios es paciente para la ira. ¿Cuántos saben que es así? ¿Verdad que sí? El Señor es paciente para la ira. Pero paciente significa que nunca va a derramar su ira. No. Paciente significa que la está acumulando. Pero llega un momento en que esa ira se tiene que derramar. Porque ¿qué es lo que está produciendo la ira de Dios? La rebeldía, la desobediencia, el darle la espalda a Dios. Y esto genera el paso número 3, la opresión. ¿Ok? Israel caía en apostasía, provocaba la ira de Dios y esto traía opresión. La opresión venía por medio de sus enemigos. Dios los entregaba en manos de sus enemigos y sus enemigos los oprimían. Ahorita les voy a mencionar algunos pueblos, pero mire lo que dice Jueces 3:12. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dios fortalecía a sus enemigos. Dios levantaba a sus enemigos, en este caso al rey de Moab. Dice que el Señor lo fortaleció, lo levantó. ¿Por qué? Para que Israel recibiera, en este caso, un escarmiento divino a causa, hermanos, de su rebeldía, a causa de su apostasía. Nosotros somos hijos de Dios, hermano, y como hijos de Dios, la gracia del Señor está con nosotros. Pero cuando nosotros nos rebelamos contra el Señor, estamos provocando la ira del Señor. Y el Señor puede traer castigo, puede traer juicio. Eso fue lo que sucedió acá. Después, hermano, cuando el pueblo ya estaba oprimido, ¿ok? Clamaban. Esto es típico, ¿verdad? Hay gente que cuando ya está oprimida, entonces clama. Mientras le están dando la espalda al Señor, dicen, ¡ay, qué rico esto! Porque el mundo obviamente no te va a poner freno ni nada. Y te puedes deleitar en las cosas del mundo y en el pecado. Usted sabe, la carne le gusta el pecado. La carne se deleita en el pecado. El problema es que eso va a generar la ira de Dios y luego va a venir la opresión porque el pecado produce muerte. Y después entonces vas a venir tú en clamor. En el tiempo de clamor el pueblo lloraba, le pedía a Dios, ayúdanos por favor. Mire lo que dice Jueces 6:7. Jueces 6:7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, usted lo puede seguir leyendo, pero este es el tiempo del clamor. Después de la opresión dice que ellos clamaban. Okay. Y aquí en este caso fue a causa de los madianitas. Y usted lo lee completo ese capítulo 6 desde el verso 1. En el contexto dice, hermano, que por su rebelión, porque no sé si leyó el versículo anterior que leímos, Jueces 3:12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. O sea, volvieron. Tenían un tiempo en que estaban bien y volvían. Por eso dije, es una vida de sube y baja. Okay. Es triste, pero hay gente que vive así. Unos años es cristiano, un año es cristiano, 2 años no. Y luego vuelven otros 2 años. Ay, voy a ser cristiano, según ellos, ¿no? Oh, ya no puedo, 2 años al mundo. Y luego 3 años, otra vez, ahora sí le voy a echar ganas. Luego 1 año al mundo. Y así se la van llevando por un montón de tiempo y realmente es una vida que no llega a ningún lado, es una vida vacía, una vida sin propósito. Y el Señor, en este caso, aquí los había entregado a los madianitas. No sé si usted se acuerda lo que los madianitas les hacían. Los madianitas por 7 años venían cada año, hermano, cuando era justo el tiempo de las cosechas y el tiempo en que Israel estaba teniendo sus ganados y las crías de sus ganados. Y venían, dice, era una multitud de gente, hermano, como langostas que llenaban toda la tierra de Israel y los saqueaban, los robaban, les quitaban sus propiedades, les quitaban su comida, sus animales. Y los israelitas, hermano, le tenían un miedo a los madianitas, huían a los montes, escondían sus cosas en cuevas. De hecho, eso estaba haciendo Gedeón cuando el Señor lo llamó a ser juez, ¿se acuerda? Dice que estaba rápido porque ya venían los madianitas, estaba juntando sus cosas para irlas a esconder a una cueva. Y entonces el ángel de Jehová le habló, le dijo que le iba a levantar, le dijo, varón esforzado y valiente, aunque era un cobarde.
pero el ángel dándole ahí terapia, ¿no? Y entonces así fue como el Señor lo levantó, pero esa fue la opresión, hermano, en la que habían caído a causa de los madianitas, y la opresión generó el clamor. O sea, Israel dijeron, Señor, 7 años de saqueo, no más. Pero la pregunta es, hermano, ¿por qué esperar a que venga la opresión? O sea, Israel tenía la oportunidad de todos los años estar bien con el Señor, para evitar toda esta opresión de parte de los moabitas, de los filisteos, de todos los cananeos en general, pero su carne siempre los estaba llevando, hermano, a que dejaban al Señor. Y clamaron, dice, hermanos, al Señor. Y luego viene el paso 5. Y como Dios es misericordioso, entonces venía, hermanos, la misericordia del Señor. Clamaban, el Señor es misericordioso, el Señor respondía. Mire lo que dice Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor se compadecía y los liberaba. La forma de liberarlos era, este es el paso 6, levantándoles un líder. Les levantaba un líder, que es lo que es un juez, ¿ok? Y este juez se veía, hermano, como un salvador. Una forma de traducir la palabra original es salvador. Les levantaba un salvador. Vamos a verlo ahí en Jueces 13:5. Jueces 13:5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Será el paso 6. Vamos a repasar los pasos rapidito, quiero ver. El número 1, apostasía. Número 2, la ira de Dios. Número 3, opresión. Número 4, el clamor del pueblo. Número 5, la misericordia de Dios. Y número 6, el levantamiento de un líder. Nos falta un paso. Pero aquí vemos, hermanos, el levantamiento de Sansón, como el Señor llamó a Sansón. Y Sansón tenía voto de nazareo, y básicamente el voto de nazareo consistía en 3 cosas. No cortarse el pelo, no tomar vino y no tocar ningún cadáver, ya fuera de un animal o de una persona, de un muerto. Los 3 votos los rompió Sansón. Le dijo a Dalila que le cortara el pelo. Dalila le cortó el pelo, mató un león por allá, comía de la comida que estaba dentro del león. Hizo de todo Sansón. Pero esto nos demuestra, hermanos, cómo en su misericordia Dios levanta a Sansón para poder salvar al pueblo, y para que la gloria no sea de Sansón, sino que la gloria sea del Señor. Pues lo usó con todos los defectos que Sansón tenía. Y después viene, hermano, el paso 7 en el ciclo de sube y baja, que era la liberación. Levantaba al líder, al juez en este caso, y el líder, hermanos, liberaba al pueblo. ¿Ok? Pero este era un ciclo. En cuanto el juez que había hecho este acto milagroso de salvación moría, inmediatamente el pueblo empezaba una vez más el ciclo. Apostasía, ira de Dios, opresión, clamor, misericordia de Dios, levantamiento de un líder y liberación. Moría el líder y una vez más. Y así estuvo, hermano, por todos estos 450 años, el pueblo prácticamente dando vueltas sin llegar a ningún lado. Por eso titulé el tema, Jueces, una vida sin propósito. Porque qué triste, hermano, es que un cristiano viva una vida así, hermano. Por años y años sin llegar absolutamente a ningún lado. Qué triste, hermano. Yo he conocido gente que después de observarlos por años, tú dices, wow, esta gente, hermano, mire, yo le voy a ser sincero, yo he llegado a creer de ciertas personas que yo he conocido por años, que han vivido así, en estos ciclos. Yo he llegado a pensar, Señor, estos deben ser aquellos que la Biblia habla, que son vasijas preparadas para ira. Yo creo que no hay salvación para estas personas. Yo creo que estas personas nunca se van a salvar. Porque sí sabemos que va a haber gente en el infierno, ¿no? Sí sabemos, ¿no? Porque si no, ¿qué chiste tiene que el infierno se haya creado, ¿no? O sea, es 100% seguro que alguien va a ir al infierno. ¿Ok? Y también va a ir gente que ha estado en iglesias en este ciclo por años y años y años. Entonces, yo después de observar a gente por 15, 18 años y ver que están en este ciclo, digo, estos deben de ser esos
que la Biblia habla. Ya le voy a dar una cita más adelante. No hay salvación para esta gente. ¿Será que un día se van a convertir más adelante? Y los miras y dices, no, esta gente no se puede convertir. Y eso que esto le puede sonar herético a usted, ¿no? Pero es que has visto tantas veces el ciclo que ves imposible que un día ese ciclo se rompa en la vida de esa gente. Y se lo voy a demostrar con la palabra más adelante. Pero hay gente así, hermano. Hay gente que se enamora, se casa, se pelea, se divorcia. Está un rato solo, se enamora, se casa, se pelea, se divorcia. En la farándula hay mujeres, hermano, que han tenido hasta 8 o 9 matrimonios, hermano. Y tú ves a esa actriz con el nuevo esposo que tiene y tú dices, ¿cuánto durará? ¿1 año? Dicho y hecho. Al año, 2 años está destruido. Es triste, ¿no? Hay mujeres que han tenido más esposos que la mujer samaritana. Pero es por esto, es porque tienen un corazón rebelde, hermanos, en contra de la palabra del Señor. Ok, en esta parte del sermón, hermano, quiero hablar de 5 cosas, 5 errores que Israel cometió antes de caer en este ciclo. Hubo 5 errores previos que los llevó a caer en este ciclo. Si no hubieran cometido estos 5 errores previos, quizás no habrían caído en este ciclo de 7 pasos donde estuvieron dando vueltas sin llegar a ningún lado por 450 años. El primer error fue, hermano, desobediencia al no echar de la tierra al cananeo. Porque la instrucción fue, hermano, precisa. Cuando ustedes lleguen a Canaán, los echan a todos, no dejen a ninguno ahí, los echan. Mire lo que dice Jueces 1:19. Dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. No los pudo arrojar. Pero aquí no vaya usted a entender que no los pudo arrojar porque Dios no estaba con ellos, porque en el libro de los jueces, en el libro de Josué, Dios les había prometido. En el libro de Josué Dios les había prometido, yo estaré con ustedes y un solo israelita de ustedes hará correr a 1000 cananeos. Uno solo. Entonces, ¿por qué no pudieron echar a estos? Dice que porque tenían carros errados, como dando a entender que eran fuertes, que era un ejército que cuando ya los comenzaron a observar, echaron fuera a los más débiles, pero cuando vieron a estos que eran los más fuertes, como que dijeron, no, espérate, estos están más fuertes, y se sintieron un poco intimidados y comenzaron a confiar en sí mismos. Cuando ellos tuvieron que haber dicho, no, es que aunque tengan carros cerrados, el Señor ha prometido que Él nos va a ayudar a echarlos, y sin embargo dejaron a estas personas aquí. Es cierto que el Señor les dijo que el proceso iba a ser paulatino, porque no les dijo, van a llegar y los van a echar a todos de un solo, sino despacio, pero los van a echar. Mire lo que dice Deuteronomio 2:22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Ahora, aquí tenemos que entender que les dijo poco a poco, mas no les dijo, ay, déjenlos por siglos. No. O sea, ellos nunca tuvieron que haber cesado en sus campañas militares tratando de echarlos, pero ellos se acomodaron. Ellos dijeron, ya los dejamos 1 año, 2 años, y cuando uno no hace rápido lo que Dios le ha mandado a hacer, hermano, uno se puede acomodar. Y después acabas ya no haciéndolo. Miren lo que dice Jueces 1:21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ahora, este hasta hoy no es hoy, 10 de mayo del 2019, ¿no? Este hasta hoy es cuando el que lo escribió, ¿me entiende? ¿Qué será? Unos 50, 100 años después de que esto sucedió en el tiempo de los jueces. O sea que cuando esta persona escribió el libro de los jueces, algunos dicen que pudo haber sido Samuel, todavía seguían ahí, hermanos, los israelitas mezclados siglos después, ¿ok? Siglos después, mezclados con los cananeos, con el jebuseo, con el fereceo y con todos los feos, como dicen, ¿no? No los habían echado. Mire a la conclusión que llegaron. Ok, ya no los echamos, ¿qué hacemos? Mire, Jueces 1:35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario, pero esa no fue la instrucción.
Se acomodaron, no los echaron, pasaron los siglos, dijeron, bueno, conformémonos con que nos paguen tributo. Y entonces estas personas pagaban, dice, tributo. Pero eso no había sido el mandato, hermanos. Obedecieron esta instrucción de echar a todos, la obedecieron a medias. Y dice un dicho que obediencia a medias es desobediencia completa, ¿no? Se fueron haciendo a la idea poco a poco de vivir con ellos. ¿Por qué Dios quería que los echaran, hermano? Porque esta gente los iba a contaminar. Los iba a contaminar con sus filosofías, con sus creencias. Porque yo no sé si usted sabe, hermano, pero es más fácil que el que está en el mundo te gane a ti, a que tú lo ganes a él, si es que tú insistes en estar y pasar tiempo con esa persona. Mire lo que provocó. El error 1, mire lo que provocó. El error 2, el pueblo cayó en idolatría. ¿Okay? El primer error fue no echarlos, pero eso traía consecuencias. Y el segundo error fue caer en idolatría. Jueces 2:12. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Yo tengo un dicho que dice que una cosa lleva a otra. Cuando tú te permites un pecado pequeño, ese te lleva a un pecado mediano y ese a uno grande. Y eso es una ley, hermanos. ¿Por qué? Porque funciona así. Cuando tú haces algo que está mal y el espíritu te reprende, la conciencia te redarguye, pero tú lo sigues haciendo, esa parte de reprensión se adormece. Cuando lo vuelves a hacer, esa reprensión ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Como ya no sientes reprensión, sigues al nivel 2 de maldad. Ahí sientes otra reprensión, pero lo sigues haciendo, ese nivel de conciencia se adormece y vas al nivel 3. Y así hasta que un día despiertes como el hijo pródigo allá en una pocilga. Una cosa los fue llevando, hermanos, a otra. Israel tenía problemas con la idolatría. Y luego llega donde hay un buffet de dioses y diosas. Dijo, de aquí somos. Ellos tenían un problema con la idolatría. Ellos antes, hermano, de entrar a Canaán, a la tierra prometida, lo primero que hicieron cuando Moisés tardó en el monte fue, hagan un becerro de oro, y lo adoraron. Entonces llegaron a esta situación, el Señor sabía que había este asunto en el corazón de ellos, échenlos porque si no ustedes se van a contaminar con los ídolos de ellos. No los echaron y sucedió esto. Y ahí, hermano, Israel cayó en unos pecados, hermano, tan abominables. Le voy a hablar de algunos tipos de dioses que había en Canaán. Dioses que demandaban sacrificios de niños, diosas que exigían orgías, diosas que promovían la prostitución sagrada, dioses que demandaban rituales con borracheras. O sea, todo ese fue el sistema, hermano, de idolatría. En lugar de que Israel, hermanos, estuviera agradecido porque el Señor los había sacado de Egipto, por lo menos hubieran dicho, ok, ya no echamos a esta gente de aquí, por lo menos hablemosles de Dios, ganémoslos a ellos. No, fue al revés. En lugar de que ellos influenciaran a todos estos cananeos, no, ¿saben qué? Hay un Dios, hay mandamientos que guardar. En lugar de ser luz para estas naciones, la oscuridad de estas naciones los envolvió a ellos. Y cayeron en cosas tan lamentables como, por ejemplo, usted lo puede leer esto en su casa, los últimos capítulos, hermano, de Josué, después del último juez, que es Sansón, son capítulos lamentables. El 17 y el 18 habla de cómo los danitas, la tribu de Dan, habían caído en idolatría y habían hecho unas imágenes, la imagen del sacerdote Micaía, y se la robaron y andaban peleándose por esa imagen. Luego los capítulos 19 y 20 hablan, hermano, de cómo los benjamitas, una vez que un hombre de Efraín había bajado a una ciudad y pidió posada en una casa, violaron a su mujer hasta matarla toda la noche, los de la tribu de Benjamín. Y luego después este hombre, efraimita, cuando vio que hicieron eso a su mujer, de la indignación de lo que hicieron, tomó el cuerpo de su mujer, la partió en 12 pedazos, es bastante fuerte la escena y muy gráfica, ¿no? Pero así dice la Biblia, y mandó un pedazo a cada tribu de Israel y les dijo, esto hicieron los benjamitas. Se armó todo el pueblo, les hicieron guerra a los benjamitas. Fue lamentable todo lo que sucedió en los últimos capítulos de los jueces, pero todo eso debido a estos errores que se habían cometido. Y luego el error número 3, vaya conmigo, que es los matrimonios mixtos. Este es el tercer error. No los echaron, se empezaron a fornicar con sus dioses y ahora esa fornicación espiritual trajo la fornicación física, que fue
empezarse a casar, hermano, con estas personas, lo cual Dios se los había prohibido. Mire lo que dice Jueces 3 del 5 al 6 y luego vamos a ver dónde está prohibido en la ley. Jueces 3 del 5 al 6 dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Pastor, ¿y qué tiene de malo que pues, los israelitas se casaron con los cananeos? Bueno, el problema es que Dios se los había prohibido. O sea, estaban en rebeldía contra Dios, en rebeldía contra la palabra de Dios. Mire lo que dice Éxodo 34, 15 al 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarás en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Todo esto trajo más idolatría, más abominación. Uno de los peores errores, hermano, que nosotros como creyentes podemos cometer es, para los que están solteros, casarse con un incrédulo. Ese es el peor error que nosotros podemos cometer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente va a haber un choque. Tú tienes fe en Jesucristo y tú te estás casando con una persona que no tiene fe en Jesucristo. ¿Qué crees que va a generar? Va a generar un choque. Eso fue lo que Dios estaba tratando de evitarle al pueblo. No se casen con las mujeres de estas gentes paganas. Y tampoco no permitas que tus hijos se casen con las hijas de ellos, ni tomen ustedes las hijas de ellos. Hermanos, estar uno, hay personas que por más que yo les he dicho, no lo hagas, no te cases, no es de Dios y todo. De hecho, hasta ha habido gente que le he tenido que decir, lo siento, si te casas con un incrédulo, yo no te caso, sorry, porque es antibíblico, ¿no? O sea, se imagina un pastor casando a un miembro de la iglesia con un incrédulo, o sea, echándole una maldición encima, para nada. Entonces, de una vez le hago un comercial entonces, ¿ok? No vaya a venir a pedir en un futuro que yo le case con un incrédulo, porque no lo voy a hacer. Alguien podría decir, no, a mí no me va a pasar eso, yo me lo voy a ganar para Cristo. Mire lo que le pasó a Salomón. Dice que las mujeres de Salomón acabaron inclinando su corazón a la idolatría. Y tú dices, ay, pero es que es una persona que, wow, es una persona perfecta. Lo único que le falta es Cristo. Si le falta Cristo, le falta todo. Así de fácil. Si le falta Cristo, le falta todo. Si las parejas cristianas nos cuesta, hermanos, entendernos en el matrimonio y llevarnos bien en el matrimonio, ¿qué será si tú te casas con un incrédulo? Pastor, pero es que no hay un cristiano. Ok. Ahora te voy a decir una cosa. Es mejor que te quedes toda tu vida solo, así te lo voy a decir, a que te cases en yugo desigual. Ya ni modo, ya será en la soberanía de Dios que te dejó toda la vida solo o sola. Pero es mejor que acabes tu vida solo o sola, toda tu vida, a que te cases con alguien que te la va a amargar y te la va a destruir. Garantizado, yo se lo firmo donde ustedes quieran. Bueno, y luego, hermanos, el error 4. No obedecer a los jueces. Mire cómo vino una cosa, hermano, llevando a otra. No obedecer a los jueces fue el error 4 que los provocó que Israel cayera en este ciclo. Jueces 2:17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron, mira es el problema, tú le hablas a la gente y no oyen. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así.
Lo voy a leer una vez más, hermanos, porque me enredé un poco. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Ahí está. No solamente, hermano, cuando moría el juez, ¿verdad? Que es el que sigue el 5, se apartaban, sino que cuando el juez estaba vivo no lo obedecían. La obediencia siempre fue a medias al juez. Y eso, hermanos, es duro, ¿no? Porque el juez lo que estaba tratando de hacerle al pueblo era un bien. Es como el pastor, ¿no? El pastor de repente dice cosas que, ay, te duelen, pero es la verdad. Y la verdad, hermanos, nunca nos va a hacer mal, ¿verdad que no? La verdad nunca nos va a hacer mal, la verdad siempre es por nuestro bien, pero ya cuando tu corazón está inclinado al mundo, a la apostasía, como era el corazón de Israel, ya oír la verdad te causa molestia. Ya lo tomas personal, ya dices, no, esto es personal, esto es entre el pastor y mí. Mejor me lo hubiera dicho a mí, hubiera dicho mi nombre, no. Lo que pasa es que el corazón ya está predispuesto en contra de la verdad de Dios. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? La respuesta sería, sí, no me digan la verdad, no la quiero oír, yo sé que estoy mal, pero no importa, quiero probar. El domingo voy a dar un tema para los jóvenes. Yo sé que todos lidiamos con nuestros hijos cuando ya están entrando en ciertas edades. Y pues nuestros hijos quieren hacer, ¿verdad, hermano? Lo que bien les parece. ¿Verdad que sí? No, yo pienso, papá, y mira, papi, y te empiezan a querer terapear. Y si no andas bien espiritualmente, te envuelven y acabas ahí. Ok, yo te compro el boleto para Justin Bieber. No. Pero si obviamente tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, tú te los terapeas a ellos. Terapeas en el buen sentido de la palabra, con la palabra y con testimonio sí, ¿verdad? Nuestras hijas tienen una amiga, una muy buena niña, cuando hablo buena en el sentido moral, obviamente no es creyente, es musulmana, pero es una muy buena estudiante y moralmente pues es una buena niña. Y entonces su amiga les mandó una música. Hey, oigan esta música, ¿qué les parece? Entonces nosotros nos dimos cuenta y hablamos con nuestras hijas, ¿verdad? Oye, hijas, y vimos que su amiga les mandó una música porque nuestras hijas no tienen teléfono, tienen ya, van para 14 años y no tienen teléfono, porque comprarle un teléfono a un niño, adolescente, preadolescente, es lo más necio que puede hacer. Un niño de 12 años, 11 años, 13 años con teléfono, o sea, ¿en qué estás pensando, no? Pero entonces nosotros vimos eso y hablamos con ellas, oye, ¿y ustedes qué opinan, hijas, de esa música que les mandó? No, a nosotros no nos gustó. O sea, inmediatamente le dimos clic al primer video, vimos qué decía y lo quitamos y el segundo ya no lo vimos. ¿Y qué opinan de eso? Dije, a ver qué me van a decir. No me voy a poner, les prohíbo, hijas, y a ver cómo es posible, quiero que esa niña la bloqueen de todos lados. No, yo primero les pregunté, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se sienten? No, a nosotros no nos gusta eso, para nada, no nos llama la atención para nada eso. Le vamos a decir que no nos mande más ese tipo de música. Pero estamos lidiando, hermano, todos con nuestros hijos, pero hay que decirles la verdad. Y nosotros firmes en Cristo, hermano. Pero el domingo voy a abundar más en el tema. Y luego, hermanos, el error 6 fue que tras la muerte de los jueces, pues volvían otra vez al pecado. Mire lo que dice Jueces 2:19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, escuche, más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. Note que la generación previa no había sido tan mala. La generación más mala era la que seguía. Dice que se corrompían más que sus padres. O sea, la generación aquí, generación A, tenía cierto nivel de corrupción. Generación B, la que sigue, más corrupta que la generación C, más corrupta que la B. Y iba, hermano, la corrupción llegando a niveles, hermano, tremendos. ¿Sabe por qué? Porque a la carne le gusta el pecado. La carne es, hermano, como las termitas. ¿Cuántos saben qué son las termitas? Esos animalitos, hermano, no se llenan nunca. Se pueden comer una casa. Así es la carne, no se llena nunca, hermano. Siempre va a querer más.
Por eso usted debe estar bien, hermanos, espiritualmente. Amén. En mi conclusión, quiero decirles, ¿para qué nos sirve este sermón, pastor? ¿Para qué me sirve este sermón? Bueno, de acuerdo a la Biblia, hermano, estas cosas y todos estos pecados de Israel durante todo el éxodo, el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes, todos los pecados que Israel cometió en todo ese tiempo, están escritos con un propósito. Usted sabe que el Espíritu Santo puede haber dicho, ok, esto no lo escriban, porque muestra ciertas debilidades de David y de que era un hombre conforme a mi corazón y haciendo tremendas cosas. ¿Por qué el Espíritu Santo no quiso esconder nada de esto? Porque es para nuestra enseñanza y amonestación. Mire lo que dice Romanos 15:4. Romanos 15:4, voy cerrando ya, hermanos. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y luego, Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es para nuestra amonestación, hermano, es para que nosotros no repitamos estos errores. No ande ahí, hermano, compartiendo tanto con los cananeos. El día que me venga usted aquí con su cananeo y que yo lo case, no, sorry. Pastor, traigo aquí un cananeo, quítese con ese feo. Pastor, ya lo voy a ver cuando eso lo digan sus hijas. Pues aunque sean mis hijas. Si un día mis hijas, papá, cásame, ¿es cristiano? No, sorry. Que te case el cura. No, es que no podemos, hermano. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos, hermano, nosotros viviendo, hermano? Y obviamente yo como pastor no estoy exento que mis hijas cuando crezcan o mis hijos cuando crezcan digan, no, pues yo no quiero ser cristiano o no quiero estar en la iglesia, pero yo voy a cumplir con mi trabajo. Mientras están en mi casa y tienen una edad, hermano, que son hijos de dominio, ellos se deben de sujetar a mí, yo les predico con el ejemplo y usted lo debe hacer también. ¿Ok? Usted debe predicarles con el ejemplo. Si nosotros les damos mal ejemplo moral a nuestros hijos, estamos perdiendo toda autoridad ante ellos. Que nos odien y que crezcan y que un día se vayan y digan, no tengo nada que decir de este viejo, lo único es que no me dejó hacer lo que yo quería, pero ahora entiendo que tenía razón. Déjelos, el mundo les va a dar su arrastrada. El mundo es como puse hace unos días, el mundo es un mal amigo. Te invita a pasarla bien y al final te pasa la factura y te cobra todo. Yo he conocido jovencitos de acá, hermanos, que en su época entraron en rebeldía. Ahora ya son adultos y todo con hijos y todo, porque la iglesia ya tiene 13 años. Estamos hablando de que esos niños quizás cuando yo atendí cada uno de esos casos, tenían 13, 14, hoy tienen 24, 26, ¿no? Y yo los veo que de repente por ahí llegan, y, mira cómo estás. ¿Qué te dije? No lo digo en mi mente, ¿va? Los veo que llegan por ahí arrastrando bebés y todo. Y pues el marido no quiere venir porque obviamente es incrédulo, ¿no? O por ahí andan batallando y ¿qué hay? Yo dije, ahí está la cosecha. Si tú vas a buscar, o sea, y luego hay gente, hermano, que hace todas estas cosas de irse al mundo o de casarse con un incrédulo y después ya que está viviendo un infierno dice, no me lo pueden arreglar. No, pues ¿cómo? Si no es magia. Pastor, ¿por qué será que mi esposo no cambia, no quiere saber de Dios? ¿Dónde lo conociste? En un baile. Bueno, ¿será por eso? No vivamos, hermano, como en el tiempo de los jueces. ¿Ok? En el tiempo de los jueces, cada quien hace ¿qué? Lo que bien le parece. Nosotros tenemos que vivir en el tiempo del rey. ¿Quién es? Cristo. Y en el tiempo del rey se hace lo que el rey dice. Se hace lo que el rey manda. ¿Y dónde dice? Ahí lo dice en su palabra. Que hagamos su voluntad. Y para terminar, quiero dar la cita que mencioné hace un rato, de cuando de repente tú dices, estos son los que están destinados a perdición eterna. Mire lo que dice Romanos 9:22. Te doy este versículo esperando que no seas tú. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Amén. No seamos vasijas preparadas para destrucción. No seamos ese tipo de gente que nunca pasa de lo mismo. Nosotros tenemos que avanzar en Cristo, hermanos, no retroceder.
No podemos estar en un ciclo, hermanos, dando vueltas. Ahorita me siento bien espiritualmente, pastor. Y en 6 meses ya no quiero nada con Dios. ¿Qué es eso? Ya no somos niños. No vaya a ser que, tremendo, ¿no? Dice, esta gente fueron preparados para ira, para destrucción. Pero nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo, somos vasijas de honra para el Señor. No vivamos entonces, hermanos, una vida vacía, sin sentido, sin propósito, en un ciclo sin fin de sube y baja. Honremos al Señor con obediencia, con santidad. Sin santidad dice que nadie le verá. Vamos a orar.